Bienvenidos a Centro de Fe. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Todos los días son una buena oportunidad para alabar y adorar a nuestro Dios. Y hoy el Señor nos ha regalado este momento para poder estar en su presencia y reconocer cuán grande es nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orarle al Señor. Señor bendito, te damos tantas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar contigo, de ser tus hijos, de palpar tu presencia, de reconocer tu realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad, Señor. Tú lo dijiste, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy nos reunimos, Señor, a conocer de tu palabra y a llenarnos de esa verdad, Señor, y reconocer, Padre, que la vida está en nosotros y que la vida eres tú, Jesús. Te amamos, Señor, y ponemos, Señor, tu palabra en tus manos, que en este día haga el trabajo que quiere hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y es hacedor de maravillas. Ese es el Dios que nosotros tenemos y muchas veces no conocemos a Dios cuando no conocemos su palabra y no realizamos cuán grande es el amor del Dios que nosotros tenemos. Una de las cosas que todo el mundo busca y que muchos nunca han experimentado es tener paz, es tener la verdadera paz, porque hay una paz que da el mundo, pero hay una paz que solamente Dios la puede dar. Y la verdadera paz, mientras yo no la conozco, no puedo distinguir lo falso de lo verdadero cuando nunca he conocido lo verdadero. Quiero que leamos en Colosenses 1:20, hermanos. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a ver cómo podemos tener esa paz. En Colosenses 1:20 dice, vamos a empezar en el 19, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando dice agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, se refiere a Jesucristo. Agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud estaba en Él. Y por medio de Él, el Padre reconcilió a todos con Él mismo. Dice que los que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Nosotros tenemos paz con Dios gracias a Jesucristo, gracias a que Él murió por nosotros, gracias a que entregó Él su vida por nuestros pecados. Ahora usted y yo podemos gozar de esa paz del Señor. En otra versión dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y todo lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo. Por medio de Cristo, Él hizo posible que ahora el hombre tuviera paz con Dios. Yo no sabía lo que era la verdadera paz. Hasta a los 17 años tuve una experiencia, fui a un retiro de jóvenes y Dios siempre había sido parte de mi vida en el aspecto de que siempre se me enseñó de Dios, siempre se me enseñó a ir a la iglesia, se me enseñó a respetar la Biblia y siempre conocí que había un Dios y Dios era parte de mi vida. Pero cuando yo fui a ese retiro, ahí aprendí que Dios era real. Y empezando desde ese fin de semana, le entregué mi vida al Señor. Y Él pasó a ser ya no parte de mi vida, pero Él pasó a ser lo principal en mi vida. Pero algo experimenté que nunca en mi vida yo había experimentado. Y era una paz que yo no podía entender. Era una paz que yo no quería dejar ir. Era una paz que me recuerdo cuando era ya momento de irnos a nuestros lugares, dejar el lugar. Me senté y yo decía, Señor, no me quiero ir de aquí. Lo que he encontrado aquí, yo no quiero dejarlo. Yo no me quisiera ir.
Pero lo que yo no quería dejar no era tanto el lugar, pero lo que yo no quería dejar era la paz tan linda que yo había experimentado en mi corazón, que era esa realidad del Dios Todopoderoso, habiendo venido a morar a mi corazón, habiéndome limpiado de todos mis pecados, de toda iniquidad, habiéndome reconciliado con el Padre, y ahora yo a Dios Todopoderoso podía llamarle papá. Claro que me fui de ese lugar y la paz no la perdí, porque la paz no estaba en ese lugar, pero estaba en el Dios que había venido a morar a mi corazón. Quiero que veamos en Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es por medio de la fe. Justificados por medio de la fe. Otra versión dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en la paz de Dios. Ahora nosotros vivimos en la paz del Señor porque a través de Jesucristo nosotros tenemos paz con Dios. Se quitó la división que había y ahora podemos nosotros vivir en comunión con el Dios Todopoderoso. A veces no nos damos cuenta de lo real cuando no lo conocemos. Y me recuerda a una compañera que tenía yo en mi trabajo. A mí me encantan las pupusas y hago pupusas, pero no me quedan como las pupusas que venden en los restaurantes. Y mi compañera nunca había comido pupusas, le hice unas pupusas, llevé al trabajo, le encantaron las pupusas, era un viernes. El lunes que llegamos de regreso al trabajo, mi compañera me dice, Tatiana, encontré un restaurante y habían pupusas, pero no las sabían hacer. No estaban como las tuyas, no servían. Y le digo, ¿por qué no servían las pupusas? Me dice, porque todo el queso estaba dentro. Y me causó tanta gracia porque así es como deben de ser las pupusas. Esas son las pupusas originales, esas son las pupusas buenas. Las que yo hago, todo el queso se me salía y ella pensó que así era como debían de ser, porque no conocía lo original. Pero quien conoce lo original sabe que no es esa la manera en que deben de ser hechas las pupusas. Pero así, cuando nosotros no sabemos lo original, cualquier cosa falsa puede tomar su lugar. A veces buscamos la paz en cosas que nos dan una seguridad, pero es una seguridad momentánea. No son cosas malas, cosas que yo tengo que tal vez usted también tiene, como por ejemplo el seguro de la casa, o el seguro de vida, o el seguro del carro. Usted le da cierta paz saber que si usted maneja y tiene un accidente, va a estar cubierto porque está pagando la aseguranza. Cuando se va a acostar, cerramos la puerta con llave, ponemos la alarma y da un sentido de paz, sintiéndose hasta cierto punto protegido. Pero la paz que el Señor da sobrepasa todo eso, porque es una protección que va más allá de lo que yo puedo ver. La protección que el Señor da va más allá de lo que yo ya conozco, porque Dios estuvo en mi ayer, Dios está hoy y ya estuvo en mi mañana. Y así como Dios me cuidó ayer, me cuida hoy, sé que también cuidará de mí el día de mañana. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es Jesús mismo. Él es el príncipe de paz. Y cuando el príncipe de paz viene a morar a nuestros corazones, entonces nosotros podemos experimentar esa verdadera paz. En estos momentos quiero invitar, si usted es de la manera que yo estaba anteriormente, que Dios era parte de mi vida, conocía de Dios, pero no era Dios lo principal, no era Dios lo que yo más amaba. Y Dios dice que todo esto es por fe. Cuando le confesamos, dice, Él no te da potestad para ser hechos sus hijos. Y vamos a orar para que cada uno de ustedes tengamos la oportunidad de entregar a nuestra vida al Señor y de experimentar esa paz que solo el príncipe de paz puede traer a nuestros corazones. Inclinen sus rostros conmigo. Señor bendito, Padre celestial, en estos momentos venimos ante tu presencia a decirte, Señor, que queremos darte nuestras vidas y que tú seas el Rey de nuestros corazones,
el Rey de todo nuestro interior. Te queremos, Señor bendito, entregar, Señor, todo nuestro ser, Padre, para que tú nos enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias por morir en esa cruz del Calvario, haber tomado tu lugar, haber tomado, Señor, la maldición que me pertenecía a mí para derramar sobre mi vida tu bendición. Te lo agradezco, mi Jesús amado, y yo en estos momentos declaro, Señor, que mi vida te pertenece y te la entrego, Padre, para que hagas en mí según tu voluntad, según tu deseo, según tus planes, Señor, y que en todo yo pueda agradarte a ti, caminar de tu mano y agradar a mi Padre Celestial en todo lo que haga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Jesús es la plenitud. Y esa plenitud vino al mundo, se hizo hombre, vino a morar entre nosotros y ahora lo tenemos en nuestro interior. Él mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y por eso ahora nosotros no solo tenemos al Dios de paz, pero ahora también nosotros tenemos la paz de Dios morando en nuestros corazones. Y esa paz que tengo, nadie me la puede arrebatar. Esa paz que tengo, las circunstancias no me las pueden quitar, porque yo sé que Dios está por encima de todas las circunstancias, que Él ve lo que yo no puedo ver y que Él pelea nuestras batallas. Entonces recuerden, la paz original es la paz que el Señor vino a dar a nuestras vidas. Y mientras la tenemos, podemos estar seguros de esa protección divina sobre nuestras vidas. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es que si lo tenemos, no lo busquemos más. No lo busquemos en los lugares donde no se encuentran. En Mateo 11, 28, dice así. Aquí está el Señor hablándoles a los suyos y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo es nuestro Dios. Qué maravilloso, qué grande que es Él. Él es el Dios Todopoderoso y Él ve cuando tú y yo estamos cargados y dicen: ven a mí, venid a mí, los que están cargados, los que están trabajados, y yo les voy a dar descanso. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo representa sus enseñanzas. Déjame que yo te enseñe. Hay otra versión que dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. En el Señor está el descanso. Lo que yo les impongo, dice, no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. No sé si ustedes han trabajado, si tenido diferentes jefes, a lo mejor usted tiene su propio negocio, pero cuando uno trabaja, uno se da cuenta que hay diferentes jefes. Hay jefes que son bien demandantes, no importa lo que tú tengas que hacer, cuánto tengas que trabajar, no importa que tengas que llegar temprano, que no tomes hora de almuerzo, que te tengas que ir tarde, pero lo importante es que uno haga lo que ellos quieren que se haga. Pero hay jefes que son considerados. Hay jefes que preguntan: ¿crees tú que tengas tiempo de hacer esto? ¿Cómo estás? Si no hay mucho tiempo, nos esperamos un poquito para este otro proyecto que quiero iniciar. Y el Señor decía: la carga que yo doy no es difícil. La carga que yo doy no es pesada. Yo no te voy a dar más de lo que tú puedas cargar. Ven a mí, déjame que yo te enseñe. Sigue mis mandamientos y vas a ver que la carga que yo te entrego no es difícil de llevar. Estaba meditando en esta palabra, hermanos, y la verdad que cuando uno
tiene su corazón en Dios, cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está buscando el rostro de Dios, se da cuenta que en el corazón de uno nace el deseo de hacer aquello que Dios pide. Y cuando está en el corazón de uno hacer el deseo, hacer lo que el Señor te está pidiendo, no cuesta tanto, porque el deseo más grande de tu corazón es agradarle, y entonces lo haces con alegría, lo haces con gozo, lo haces con alabanza y lo haces con adoración. Y él lo dijo, mi carga no es difícil de llevar. Podemos creer en esa realidad porque el Señor es el que nos la ha dado. En Juan 14:27 nos dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que nos da no es la paz que da el mundo. No es imitación, pero es la verdadera paz que no depende de las circunstancias, pero que depende de Dios. Si mi paz depende de los que están alrededor mío, ¿me entienden? Si los que están alrededor mío son la causa de mi estrés, la causa de mis preocupaciones, entonces yo voy a buscar a los que están alrededor mío para que me den la paz. Pero si la causa, mi paz es Dios, lo que está alrededor mío, las circunstancias, las personas y todo lo demás, no me lo arrebatan porque yo sé que es el Señor el que me lo ha entregado. Y aunque pase momentos difíciles, pase momentos, y a veces no son ni momentos difíciles, inquietudes de nuestros hijos, demandas a nuestros alrededores, pero podemos aprender a vivir en esa paz de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso, hermanos. Porque si tengo la paz de Dios, ¿cómo puedo vivir para Dios? Y quiero que lo veamos, ya que sabemos que tenemos la paz de Dios. Si ya la tengo, ¿cómo camino en su paz? Lo primero es someternos al gobierno de Jesús. Veamos en Isaías 9:6. El Señor es el Dios Todopoderoso y Él reina en nuestras vidas, reina en nuestros corazones. A Él le pertenece ese primer lugar en nuestro ser, pero cuando nosotros ese lugar lo cedemos a algo más o a alguien más, de eso depende la paz que yo pueda llevar en mi interior. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es Jesús. Un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado, el gobierno sobre sus hombros. Hay otra versión que dice, así que el gobierno de Dios sobre sus hombros. Es Jesús. Jesús vino a establecer un nuevo reino, y es el reino de Dios. Y dice, aún cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos, hágase, Señor, tu voluntad, y vénganos tu reino. Y venga nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en los cielos. Cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo, Señor, que tu voluntad sea la que se cumpla en mi vida, que tu voluntad sea la que se cumpla en mi casa, que tu voluntad sea la que se cumpla en mi cuerpo, que tu voluntad sea lo que se cumpla en mi matrimonio, que tu voluntad sea lo que se cumpla en mis hijos, en mi hogar. ¿Por qué? Porque si hay una voluntad y si de verdad mi Rey es Dios y yo estoy pidiendo que su voluntad se haga, voy a poder caminar en la paz de Dios. Porque cuando yo quiero hacer mi voluntad, hay un choque de voluntades, y cuando hay ese choque de voluntades, no hay paz. Porque por un lado sé que Dios quiere algo, pero yo quiero otra cosa, y no hay división en mi interior, hay división. No hay paz, pero cuando yo cedo mi voluntad a la voluntad de Dios, encuentro la paz de Dios. Encuentro esa paz que sobrepasa mi entendimiento. Y es en esa paz que Dios quiere que vivamos. Pero empieza así, dándole al Señor el gobierno de tu vida. Por eso al principio
empezamos haciendo la oración de entrega, entregándole nuestra vida a Dios, porque si no le entrego mi vida al Señor, el príncipe de paz no viene a reinar en mi corazón y sin eso yo no puedo tener la verdadera paz. Pero cuando yo le entrego al Señor el gobierno de mi vida, entonces puedo caminar en paz con Dios. Dice en Romanos 14, el versículo 17, nos dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Así, de acuerdo a la paz que tú tienes, si tú quieres saber qué tan cerca de Dios estás, si tú quieres saber qué tan estás en la voluntad de Dios, la paz es un termómetro que te deja saber el lugar que estás en tu vida. Porque yo soy testiga que han habido momentos duros en mi vida, duros, pero que ha habido paz en mi corazón en medio de la tribulación. Ha habido paz porque cuando tú te alineas con el corazón de Dios y dices, Señor, tu voluntad, cuando hay algo que puedo cambiar, hago todo por lo posible, pero le dejo al Señor en sus manos lo que me es imposible. Y si la situación en mi vida es algo que no la puedo cambiar, me resigno delante de Dios y digo, Señor, esto ha pasado, nada puede pasar a mi vida que tú no lo permitas, yo confío en ti, sé que eres un Dios bueno y aunque no lo entiendo, todavía te creo, todavía te confío, todavía sé que lo que tú estás haciendo en mi vida es perfecto porque tú eres el Dios perfecto. El Señor que tenga el completo reinado de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Así no va a haber ese choque de voluntad que te va a impedir esa paz en tu corazón. Lo segundo es que sea diligente en orar con fe. La oración del justo, les decía yo la vez pasada, puede mucho. Sus ojos están abiertos y sus oídos atentos, dice, a la oración de los justos. Y en Primera de Pedro 5:7, vayan conmigo, vamos a leer, dice, perdón, no es este el versículo. Quiero ver, 1 Pedro 5:7, segunda. Oh, perdón, estaba en la segunda de Pedro. 1 de Pedro 5:7 dice, en el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí nos dice que pongamos todas nuestras cosas en las manos de Dios, pero que las pongamos con fe, que las pongamos en manos de Dios creyendo. Como estaba compartiendo con alguien una vez, estaba platicando con alguien y le estaba diciendo de una situación adversa y le dije, pongámonos a orar sobre esto. Y me dijo, podemos orar lo que usted quiera, pero no va a cambiar. Y le dije yo, bueno, y entonces si no va a cambiar, entonces ¿para qué vamos a orar? Cuando voy a orar es porque creo que el Señor puede intervenir en esa área. Cuando yo voy a orar para que mi oración sea verdaderamente de fe, sabiendo que mi Dios es el Dios que mueve montañas. Porque cuando mi oración no es de fe, hermano, mi oración puede ser un tiempo de queja. Un tiempo de quejarme con Dios y quejarme con Dios y mira lo que está malo y mira lo que no hicieron y mira cómo me tratan y mira lo que no tengo y mira lo que no sé y mira qué injusto. Y esa no es oración de fe. Eso es un momento, una sesión de queja, una sesión de queja. Pero la oración es venir ante mi Padre, ponerme en tu presencia, dice Pedro, pongan sus cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y déjenselas en sus manos. No deje la carga y la vuelva a recoger, sino que cuando la deja, déjele y usted descanse. Así como cuando deja a su niño con su mamá a la que usted confía y se va a trabajar, usted se va a trabajar y está tranquila porque sabe que su hijo o su hija está en buenas manos. Cuando usted pone esa situación en manos de Dios, usted tenga la seguridad que está en buenas manos, está en las manos de aquel que lo sabe todo, que lo puede todo, que le ama tanto, que dio a su hijo por rescate suyo. Entonces usted puede confiar que su Dios es bueno y que el Dios
está actuando, porque nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es real. Entonces, reconozcamos el reinado de Dios sobre nuestra vida, su gobierno. Seamos diligentes en orar con fe. Okay, la tercera cosa que debemos de hacer para caminar en esa paz es enfocar nuestra mente en Dios. El temor es esperar que el diablo se mueva. La fe es esperar que Dios se mueva. Vamos a leer en Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él va a guardar completamente en paz el corazón de aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en Dios y meditamos en el Señor y en la realidad de quién es Él, estamos meditando en su grandeza, en su poder, en su amor, en su gracia, en lo que Él es. Él es la plenitud, Él es la llenura, Él es todo lo que yo necesito para enfrentar la vida. Y cuando mi meditación es Él, mi fe crece, mi fe, mi confianza en Él es afianzada, porque me doy cuenta de lo grande que es el Dios que yo tengo. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que me dio la vida, ese Dios que me la sostiene, ese Dios que me da el oxígeno todos los días para poder respirar, ese Dios que abrió los mares a Moisés, ese Dios que hizo que cayera maná del cielo para el pueblo de Israel cuando no tenía que comer. Ese es mi Padre, ese es mi Dios, ese es el que me sostiene y me recuerda en su palabra que su mano no se ha cortado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando yo estoy meditando en Él, esa seguridad está en mi corazón de que todo está en sus manos y que aunque yo hay cosas de las cuales yo no tengo control, Él sí las tiene. Saben que dicen que la ansiedad es producida cuando uno se siente fuera de control, cuando uno no puede controlar lo que va a pasar, cuando uno no puede controlar lo que está sucediendo, es cuando el corazón se vuelve ansioso. Pero cuando estamos meditando en el Señor, aunque yo no tenga control, yo sé que Él lo tiene. Y al conocer cómo es mi Dios, y al conocer todo lo que Él puede hacer, y al conocer su naturaleza de amor, mi corazón puede descansar y puedo tener paz, aún en medio de las circunstancias adversas, porque Él es mi meditación. Lo cuarto es depender diariamente del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Colosenses 3:15. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. En otra versión dice: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Fuimos llamados a ser un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y nos dice: dejen que la paz gobierne. Una de las cosas que dirigen nuestras vidas y que el Señor usa para afirmar que algo es de Él, es que el Señor nos da paz. Hay cosas en que todo parece bien, pero tu corazón no tiene paz. No vayas por ese camino, porque cuando es el camino por el cual el Señor te quiere llevar, va a haber paz. Y por eso aquí dice: deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Él nos llamó a un solo cuerpo. Se recuerdan, a una sola voluntad, a la voluntad de Dios que sea hecha. Y cuando su voluntad va a haber paz en mi corazón. Han habido cosas que tal vez en lo natural no tiene sentido, pero uno dice: siento esto yo creo que Dios quiere que... Y uno ve la mano de Dios. Así como han habido cosas. Me recuerdo un carro que compramos cuando éramos recién casados y no tenía yo paz, pero dije: son cosas mías, no voy a decir nada, son cosas mías. Compramos el carro y ese carro nos dio tanto problema. Y yo no entendía este principio y pensaba que eran cosas mías porque todo se veía bien. Pero casi no pude dormir la noche anterior de comprar el carro porque era una inquietud la que había en mi corazón. Y era el Espíritu Santo, después de ver cómo las cosas no salieron bien. Y en el camino hemos aprendido a conocer y a confiar y a depender del Espíritu Santo, de su guía, y saber que el Señor guía a través de su paz. A través de su paz. Es una de las cosas, hay cosas que no están escritas en la Biblia y uno pide dirección de Dios
y no vas a encontrar un versículo que te dé la dirección como ¿con quién me caso, Señor? No te va a decir el nombre de la persona con que te vas a casar, no va a aparecer en la Biblia, pero Él tiene manera de guiarnos, y una manera de guiarnos es que el Señor nos da paz. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando caminamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, vamos a caminar también en la paz de Dios que nos ha sido dada. Y por último, para terminar, hermanos, alabemos y adoremos a Dios. Él es digno de ser en gran manera alabado. Dice la palabra también en Isaías, en el capítulo 61. Vamos a leer el versículo 3. Dice el Señor: ordenad que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¡Wow! El Señor en otra versión dice que para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. El Señor vino para hacer todo eso, vino para cambiar nuestra derrota en victoria y nuestra tristeza en un canto de alabanza. Y eso no quiere decir que las circunstancias van a ser perfectas en tu vida y en la mía, pero sí es cierto que en medio de mi tristeza yo puedo levantarle al Señor un canto de alabanza, un canto de adoración. Y es más, hermanos, hay un sacrificio de alabanza que es dulce al corazón de Dios, y es ese sacrificio, esa alabanza que le ofrecemos al Señor, aún en circunstancias adversas, que puedo ver la circunstancia adversa, pero en vez de enfocarme en ella, digo: Señor, tú eres bueno, tú eres Dios Todopoderoso, tú estás conmigo, yo sé que tú estás obrando, Señor, y yo pongo en ti todita mi confianza. Y esa es nuestra alegría, saber que Él es nuestro Dios, y que mientras Él sea mi Rey y que Él sea el que gobierne mi ser, yo sé que todo lo demás va a caer en el lugar que debe de ser, porque mientras Él reina y su voluntad en mi vida se está cumpliendo, Dios está trabajando, Dios está actuando, y aún los problemas vienen a ser una bendición porque tienen un propósito por lo cual tenemos que pasarlo. Hace 2 meses fui operada, y ayer antier estaba con dolor en esa área donde me operaron, y me preocupé. Yo dije: algo malo hice, un mal movimiento, algo se me descompuso. Y al día siguiente tenía una cita con la doctora, y hablando con ella me dijo ella: no está nada mal, es parte del proceso. En el proceso hay dolor, pero es normal. Y vas a tener por 1 año en que vas a sentir cosas raras, pero es normal. Y dije yo: ok, no hay problema. Si es parte del proceso, no importa que duela. Está bien, lo aguanto. Sé que es parte del proceso. Y así nuestra vida, hay un proceso en el que estamos. Y Santiago nos dice claramente: bienaventurados cuando pasemos por pruebas, porque en la prueba nosotros seremos fortalecidos, nosotros seremos establecidos, nosotros seremos afirmados en nuestra fe, nosotros vamos a crecer y no vamos a ser los mismos cuando salgamos de la prueba. Y si usted está pasando una prueba ahorita, acuérdese que es un proceso, pero al final todo va a estar bien, porque quien la tiene en su mano, quien lo tiene a usted en sus manos, es el Dios Todopoderoso, cuando Él es el que tiene el gobierno de su vida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gocémonos y alegrémonos en el Señor. Démosle alabanza y démosle gloria, porque Él es digno y Él es todopoderoso y es digno de ser en gran manera alabado. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Los bendecimos.